tardes, soy la doctora Negri. Quería agradecer a la sociedad y al comité organizador esta oportunidad. Y el tema de mi disertación va a ser el desafío de secuenciar nuevas drogas en los pacientes con linfoma de Hodgkin que recaen al trasplante autólogo. Bueno, estos son mis conflictos de interés. El linfoma de Hodgkin, ya desde inicios de la década del siglo XX, se ha asociado a una sensación de éxito. Con la introducción de esquemas de poliquimioterapia en la década del 60, se lograron altas tasas de curación, pero los pacientes empezaron a vivir más y, como nos explicaba el doctor Arriola, los efectos adversos a largo plazo empezaron a manifestarse. Eso hizo que un esquema posterior, también de 4 drogas, el ABVD, se instalara como estándar de tratamiento porque combinaba una alta eficacia pero con una menor toxicidad. Y esquemas posteriores más intensivos, como el Stanford 5 y el BICOP, fueron adoptados por algunos grupos para los pacientes con linfoma de Hodgkin en estadios avanzados. Si bien los resultados en primera línea son muy buenos, hay un grupo de pacientes que todavía nos representan un desafío, porque un 10% de los estadios localizados y un 25 o un 30% de pacientes en estadios avanzados, independientemente del esquema que utilicen en primera línea, van a recaer o van a ser refractarios. El estándar hoy de tratamiento es el rescate con poliquimioterapia y consolidación con trasplante autólogo, pero este esquema va a lograr rescatar solo al 50% de los pacientes. Y el tema de nuestra charla va a ser ese 50% de pacientes que no logran ser rescatados. El brentuximab vedotin y los inhibidores de PD-1 son las nuevas drogas que después de 30 años se han aprobado para el linfoma de Hodgkin recaído y han demostrado eficacia. Podemos ver tanto en estudios europeos como en estudios americanos que la mortalidad se ha ido reduciendo a lo largo de las últimas décadas, incrementándose esto en la última década. Y hoy tenemos una sobrevida global a 5 años de un 88% y en algunos estudios es todavía más alta. La eficacia de estas drogas está demostrada. Lo que nos queda definir es cómo deben ser utilizadas, si como monoterapia o como regímenes combinados, y cómo deben ser secuenciadas. Voy a dividir la charla en 3 preguntas. ¿Cómo tratamos hoy a los pacientes que recaen al trasplante? ¿Cuál es el rol del trasplante halogénico en la era de estas nuevas drogas? Y si tenemos alguna estrategia para mejorar todavía más estos resultados. Hasta el año 2011, previo a la aparición del brentuximab, los pacientes que recaían al trasplante tenían una sobrevida aproximada de 2 años y medio, y aquellos que recaían en el primer año tenían un pronóstico todavía peor, menores al año. Con la aparición de las nuevas drogas, esto ha cambiado significativamente. Y hoy tenemos sobrevidas a largo plazo de 85 meses en pacientes que utilizan alguna de estas nuevas drogas contra 17 meses en aquellos que no las utilizan. El brentuximab vedotin fue la primera de las drogas en ser aprobada después de 30 años para el tratamiento del linfoma de Hodgkin. Esto fue gracias al estudio pivotal por Young y colaboradores en el año 2012, que incluyó 102 pacientes, todos ellos recaídos a trasplante autólogo. A 5 años, la sobrevida libre de progresión es del 22% y la sobrevida global de 41%. Pero en aquellos pacientes que lograron respuestas completas fue de 52% y la sobrevida global de 64%. Las tasas de respuestas globales fue del 75%, con 34% de pacientes logrando remisión completa. Y cabe destacar que de este 34% hay 13 pacientes que se mantienen en remisión y 9 de ellos no hicieron trasplante posterior. En cuanto a la toxicidad, las 2 toxicidades más importantes asociadas al brentuximab son la neutropenia y la neuropatía. 47% de los pacientes tuvieron que disminuir al menos una dosis por esta toxicidad y un 10% disminuir la dosis de brentuximab. El 56% de los pacientes presentaron neuropatía, pero el 80% o resolvió o mejoró algún grado y el 50% tuvo recuperación total. Estos resultados permitieron en 2011 y 2012 por FDA y EMEA y en el 2016 por ADMAT el ser aprobadas para tratamiento en pacientes que recaen a trasplante autólogo o luego de 2 líneas en pacientes no candidatos a trasplante.
¿Qué pasaba cuando se recaía el brentuximab previo a la autorización de los inhibidores de PD1? La sobrevida libre de progresión era de 3 meses y la sobrevida global de 25 meses. Un pequeño trabajo de 20 pacientes estudia el retratamiento con brentuximab. Esto en pacientes que ya habían demostrado tener respuesta. Las tasas de respuesta globales fueron del 60% con 30% de remisiones completas, que son similares a lo del estudio pivotal. El nivolumab y el pembrolizumab son dos drogas ampliamente utilizadas para tumores sólidos con muy buenos resultados. Y el linfoma de Hodgkin tiene una alteración cromosómica recurrente, que es el 9p24, ¿sí? Que esto lleva a una sobreexpresión del PD1 ligando, PL2 ligando, en las células de Rextember. A su vez, la alteración cromosómica activa la vía del JAK-STAT, que incrementa la expresión del PD1 ligando. Y el PDL1 lo que hace es unirse a los receptores PD1 de los linfocitos T, permitiendo una evasión inmunológica. Con lo cual, el uso de estos inhibidores evitaría que la célula tumoral pueda evadir el sistema inmune. Y esta fue la hipótesis que llevó a que se probaran estas drogas en linfoma de Hodgkin. El estudio pivotal, que es el CheckMate 205, que luego va a permitir la aprobación del nivolumab, incluye 243 pacientes con linfoma de Hodgkin que van a recibir inicialmente nivolumab 3 mg kilo cada 2 semanas, que luego fue aprobado como una dosis fija de 240 mg. Y lo va a dividir en 3 ramas. Las 3 ramas, los pacientes van a ser recaídos post-trasplante. La primera rama no recibieron brentuximab, la segunda rama lo recibe en la recaída post-trasplante y la tercera rama lo podía haber recibido antes o después. Las tasas de respuestas globales fueron del 71%, con 21% de remisiones completas. La sobrevida libre de progresión fue de 15 meses, pero en aquellos pacientes que lograron la remisión completa tiene una sobrevida de 37 meses. Y la sobrevida global a 2 y 5 años fue del 87 y 71%. En cuanto a la toxicidad, las más frecuentes fueron fatiga, diarrea y las reacciones infusionales, pero las grado 3-4, aumento de lipasa, neutropenia y aumento de enzimas hepáticas. Un 7% de pacientes que debieron discontinuar debido a los efectos adversos inmunológicos, los más importantes, neumonitis y hepatitis autoinmune. Bueno, los resultados permitieron la aprobación por ANMAT en linfoma de Hodgkin recaído a trasplante y que hayan utilizado brentuximab o recaídos a 3 líneas que incluyan el trasplante. Y esto va a tener que ver con el diseño del estudio. Hubo 130 pacientes que progresaron, pero 80 de ellos, por decisión de los médicos tratantes, investigadores, decidieron continuar con la droga más allá de la progresión porque veían un beneficio clínico. Y van a sacar 2 conclusiones cuando analizan posteriormente a estos pacientes. La primera es que el tiempo hasta un próximo tratamiento en los pacientes que siguieron con el nivolumab a pesar de haber progresado fue de 8.8 meses contra 1.5 meses en aquellos que se retiró la droga. Y también vieron, como podemos ver en la curva, una diferencia en la sobrevida global. Si vemos la curva negra, lo que representa son los pacientes que no progresaron, la curva verde los que progresaron pero mantuvieron la droga y la curva anaranjada los que se retiró la droga. El equipo del Dr. Merriman lo que hace es analizar sus propios pacientes que continuaron tratamiento más allá de la progresión y lo que van a ver es que vuelven a replicar esto de que el tratamiento hacia un nuevo, los pacientes que continúan con tratamiento van a tener una diferencia significativa en tiempo hasta un nuevo tratamiento, pero no tienen esta diferencia en sobrevida global que había demostrado el estudio inicial. La segunda droga que fue aprobada es el pembrolizumab en el trabajo Keynote 087, que va a incluir 210 pacientes con linfoma de Hodgkin recaído refractario. Van a recibir pembrolizumab 200 miligramos cada 3 semanas, pero este diseño va a tener una diferencia con el anterior porque va a tener una rama dentro de sus 3 ramas de pacientes que no habían recibido trasplante autólogo porque habían sido inelegibles. Entonces van a tener una rama con pacientes recaídos y que recibieron brentuximab, una rama de pacientes no trasplantados que recibieron brentuximab y una tercera rama de pacientes recaídos pero que no recibieron brentuximab. En cuanto a las respuestas, tuvieron unas respuestas globales del 69%, 22% de remisiones completas. La sobrevida libre de progresión fue de 13.7 meses y la sobrevida global a 3 años de 86%.
Las toxicidades más frecuentes, hipotiroidismo y fiebre, y las grado 3-4, neutropenia, disnea y diarrea. ¿Cuál de los dos es mejor? No están comparados, pero por los resultados podemos decir que son similares en eficacia. En cuanto a los efectos adversos, esto es importante, son diferentes a los que estamos acostumbrados con el uso de quimioterapia. Por lo tanto, hay ya guías de tratamiento para el manejo de estos efectos adversos que van a ser principalmente inmunológicos. Y en cuanto a las aprobaciones, las diferencias no están dadas por la eficacia de la droga, sino simplemente porque los estudios pivotales fueron ideados de manera diferente, entonces el nivolumab pide el trasplante para después poder ser utilizado. ¿Y qué pasa con el brentuximab y los inhibidores de PD-1? ¿Hay alguno que sea mejor que el otro? Bueno, esto es un resultado interino del estudio Keynote 204, es la segunda publicación de resultados interinos. Lo que hace es comparar pembrolizumab contra brentuximab. Los pacientes que incluye van a ser pacientes recaídos o refractarios que hayan recibido trasplante o no, y muchos pacientes pueden ser recaídos a la primera línea, es decir, que esto sea la primera quimioterapia de salvataje. Tienen que tener enfermedad medible, un ECOG de 0 a 1, y no haber recibido brentuximab, o si lo recibieron, haber tenido respuesta. Y esto va a ser el 5% de la población. Entonces se van a incluir 304 pacientes, van a ser randomizados 1 a 1, pero van a tener en cuenta si habían sido trasplantados y cuál había sido el estatus post la primera línea. Si habían sido refractarios, si habían sido recaídos tempranos o si habían sido recaídos tardíos. 150 pacientes reciben pembrolizumab, 200 miligramos cada 3 semanas por 35 ciclos y 153 pacientes brentuximab también por 35 ciclos. En cuanto a los resultados, lo que vamos a ver es que las tasas de respuestas globales fueron de 65% para el pembrolizumab y 54% para el grupo de brentuximab. Las respuestas completas fueron similares de 25%. Lo que llama la atención es que el grupo de brentuximab, los resultados son menores a los que habíamos visto en los trabajos pivotales, pero probablemente porque en este estudio sí se podía incluir pacientes refractarios, ¿sí?, que no hayan ido probablemente a trasplante por esa causa, ¿sí? Entonces, probablemente la población no es la misma que la incluida en el estudio pivotal. La mediana de tratamiento fue de 15 ciclos para el pembrolizumab y de 7 ciclos para el brentuximab. Discontinuaron 74% de los pacientes con pembro, el 40% por progresión y el resto o por toxicidad o porque fueron a trasplante. Y en cuanto a brentuximab, el 96% discontinuó, solamente 2% de pacientes lograron cumplir los 35 ciclos, el 50% fue por progresión, el restante por toxicidad o porque fue a trasplante. En cuanto a los resultados de sobrevida global todavía no están publicados, sí la diferencia significativa en sobrevida libre de progresión, de 13.2 meses para el pembrolizumab contra 8 meses para el brentuximab. En cuanto a las toxicidades, bueno, eran un poco lo que esperábamos, más neumonitis para el grupo de pembrolizumab, mayor neutropenia y neuropatía periférica para el grupo de brentuximab vedotin. Nos preguntamos entonces cuál es el rol del trasplante. Estos pacientes estamos logrando rescatarlos y una nueva remisión una vez que recaen en el trasplante autólogo. Pero el seguimiento a largo plazo nos empezó a mostrar que la gran mayoría van a progresar, ¿sí? Y eso hizo que la potencialidad curativa que tiene el trasplante halogénico haga que mantenga su vigencia aún en la era de las nuevas drogas. La preocupación que teníamos era el riesgo de aumentar el injerto contra huésped en aquellos pacientes que recibían inhibidores de PD-1 y después iban a trasplante. Tal es así que inicialmente hubo un warning de FDA sobre este tema. Recientemente una publicación del Dr. Merriman hace un estudio retrospectivo de 209 pacientes que van a ir a trasplante halogénico luego de haber recibido inhibidores de PD-1. El 50% fueron directamente a trasplante después de recibir los inhibidores y un 50% hicieron otra línea previamente al trasplante. Y el 60% de la totalidad de la población fueron al trasplante en remisión completa. En cuanto a la eficacia de este tratamiento, la sobrevida libre de progresión fue de 69% y la sobrevida global de 82% a 2 años.
Y estos resultados son impactantes porque la sobrevida libre de progresión y global previamente publicadas eran del 40-45% y un 65-70%. Los pacientes que eran trasplantados en remisión completa tenían aún mayor sobrevida libre de progresión. En cuanto a la toxicidad del trasplante, la mortalidad asociada fue del 14% y dos cosas muy importantes. Aquellos pacientes que tuvieron un intervalo de más de 80 días entre la última dosis del inhibidor y el trasplante tuvieron menos riesgo de enfermedad injerto contra huésped. Y el segundo punto es el uso de ciclofosfamida post-trasplante, que no solamente disminuyó el riesgo de enfermedad injerto versus huésped crónica, sino que también tuvo un impacto en la sobrevida libre de progresión. Y esto fue independientemente al tipo de donante. Como conclusión, entonces, estas nuevas terapias sabemos que nos permiten rescatar a los pacientes, pero que eventualmente la gran mayoría va a progresar, y es por eso que la posibilidad de trasplantarlos hace que probablemente las utilicemos como un puente. En cuanto a la toxicidad, estamos más tranquilos con su uso. Los dos conceptos entonces es el tiempo entre la última dosis y el trasplante y el uso de la ciclofosfamida. Sí hay una preocupación en qué pasa si utilizamos los inhibidores de PD-1 después del trasplante alogénico. ¿Hay algún grupo de pacientes que podamos decidir no trasplantar y esperar a una nueva recaída para ofrecerles el trasplante? Bueno, esa pregunta la voy a dejar para poder desarrollarla después en la discusión. Y por último, ¿podemos mejorar? ¿Hay alguna estrategia para que mejoremos la sobrevida de los pacientes con el linfoma de Hodgkin recaído refractario? Los resultados que vimos en los pacientes que recaen post-trasplante llevó a que muchos grupos probaran estas drogas en líneas previas. Y las estrategias en donde utilizarlas serían dos, ¿sí? Una es mejorar la quimioterapia de salvataje. ¿Para qué? Para que primero tengamos más pacientes que logren llegar a trasplante y segundo, en que lo puedan hacer con una mejor remisión. Y la segunda estrategia son las estrategias de consolidación, que logren mantener por más tiempo la respuesta lograda con el trasplante o con la quimioterapia y el trasplante. Varios esquemas que combinan brentuximab y drogas o inhibidores de PD-1 y drogas nos están mostrando mayores tasas de remisiones completas, mayor cantidad de pacientes que logran ir a trasplante y sobrevidas libres de progresión más prolongadas. En cuanto a las sobrevidas globales, muchos de los estudios son muy recientes y no tenemos esos datos. Sin embargo, ninguna de estas estrategias está aprobada por ninguna de las agencias reguladoras, aunque ya sí algunas guías internacionales proponen o promueven la utilización de estas drogas en forma combinada y antes del trasplante. En cuanto a la estrategia de consolidación, fue el estudio AETERA el que permitió la autorización en esta indicación. Incluyó 329 pacientes con linfoma de Hodgkin de alto riesgo. El alto riesgo fue definido por el grupo investigador. Eran pacientes o refractarios primarios o que habían recaído en forma temprana o con una recaída extranodal. Los pacientes no necesariamente tenían que ser estudiados con PET pretrasplante y podían ir a trasplante tanto en remisión completa, con enfermedades estables o con respuestas parciales. La sobrevida libre de progresión a 5 años fue del 59% en el grupo de brentuximab contra 41% en el grupo placebo. No ha habido diferencias en sobrevida global, pero es importante destacar que los pacientes que estaban en el grupo placebo podían pasar a recibir brentuximab si tenían alguna progresión. Y esto probablemente sea el responsable de que no haya ninguna diferencia en la sobrevida global. ¿Qué pasa en la vida real? Que probablemente la mayoría de nosotros sí evaluamos con PET a los pacientes antes del trasplante. Y muchas veces limitamos el trasplante a aquellos pacientes que han logrado la remisión completa. Muchos utilizamos una segunda línea de salvataje intentando conseguir esa respuesta completa antes del trasplante y utilizamos el brentuximab vedotin para lograr esa respuesta. La radioterapia es utilizada como esquema de consolidación post-trasplante en algunos pacientes que no la habían recibido previamente. Y la definición de alto riesgo utilizada por el grupo del
protocolo ETERA no es universal y nosotros podríamos considerar que hay otros factores que puedan darle mal pronóstico a nuestros pacientes. Es por esto que dentro de la subcomisión del GATLA, del Grupo Cooperativo GATLA, hemos propuesto este registro prospectivo de evidencia en la vida real en pacientes que tienen linfoma de Hodgkin, que son sometidos a trasplante, y lo que queremos evaluar es cuáles son las decisiones terapéuticas posteriores. Nuestra hipótesis es que los pacientes que llegan a trasplante no necesariamente son los que están reflejados en el protocolo ETERA, y como consecuencia no conocemos cuál es la real aceptación del brentuximab como terapia de consolidación y cuál es su eficacia. Bueno, este protocolo está abierto y están todos invitados a participar. Bueno, finalmente no hay un consenso de cómo deben ser secuenciadas estas drogas. Sin embargo, basada en la bibliografía presentada, voy a sugerir un algoritmo. Bueno, si el paciente recae al trasplante y no ha recibido brentuximab, puedo elegir utilizar brentuximab o, como vimos ahora gracias a los resultados del protocolo Keynote 204, podría elegir utilizar pembrolizumab. Si utilizo brentuximab y el paciente logra una remisión completa, puedo valorar en ese paciente el trasplante o puedo decidir continuar con brentuximab hasta completar los 16 ciclos. Si el paciente está en remisión completa, puedo decidir un trasplante en remisión completa, pero probablemente lo que elija es intentar una nueva línea de tratamiento con los inhibidores de PD-1. Si el paciente no tiene respuesta o tiene una enfermedad estable, es más probable que utilice un inhibidor de PD-1 si no lo había utilizado. Si el paciente ya había recibido brentuximab, dijimos que había una opción de un retratamiento, la experiencia es muy pequeña, pero probablemente lo que utilicemos es un inhibidor de PD-1 si no lo habíamos utilizado. ¿Qué pasa si elijo inhibidor de PD-1? Bueno, si el paciente no lo ha recibido, elijo el inhibidor y tengo una remisión completa, puedo decidir continuar el tratamiento. Lo que se sugiere es completar por lo menos un año desde la remisión, aunque esto no es claro. Algunos hasta proponen 2 años de tratamiento antes de suspender, o puedo valorar el trasplante alogénico. Si tengo una respuesta estable o una respuesta parcial y veo que hay un beneficio clínico, puedo decidir continuar el tratamiento. Puedo valorar el trasplante o puedo decidir hacer un nuevo esquema de quimioterapia y el trasplante. Y acá un concepto que es interesante es que aparentemente los inhibidores de PD-1 vuelven a dar sensibilidad a la quimioterapia. Entonces hay pacientes que no habían respondido, utilizo el inhibidor de PD-1, lo vuelvo a exponer a quimioterapia y ahora sí tiene respuesta. En cuanto a los pacientes que tienen enfermedad progresiva, habíamos hablado de este concepto de mantener el tratamiento si hay un beneficio clínico. Probablemente si yo lo que quiero es la curación en este paciente, le proponga un nuevo esquema de quimioterapia y trasplante alogénico. ¿Qué pasa si el paciente ya había recibido inhibidores de PD-1? Bueno, si no había recibido brentuximab, puedo proponer el brentuximab. Y en cuanto al retratamiento, los trabajos que hay son de muy pocos pacientes, pero sí que las respuestas en pacientes que ya habían respondido son entre el 77 y el 100%. Bueno, entonces el algoritmo propuesto, que después podemos discutirlo cuando discutamos todos los casos. Bueno, como conclusión entonces, la introducción de estas nuevas drogas ha cambiado el escenario del linfoma de Hodgkin recaído refractario. El trasplante alogénico es un tratamiento potencialmente curativo que sabemos que tiene riesgos y costos en la calidad de vida que hace que a veces tanto el paciente como el médico lo difiera. Nuestro desafío todavía hoy es saber cómo combinar y secuenciar estas nuevas drogas. Y la formación de grupos cooperativos y que desarrollemos o que utilicemos estas drogas dentro de protocolos nos va a dar esa riqueza de aprender de nuestros pacientes y de la realidad. Bueno, este es mi equipo de trabajo. Tengo la suerte de trabajar con mis 2 padres que están por ahí, así que muchas gracias por todo, hematología incluido. Muchas gracias.